Arrancó la fiesta del fútbol y arrancó con una victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica. La bienvenida para todos aquí en Algoritmo de Gol y vamos a hablar sobre lo que nos ha dejado el estreno del Mundial Norteamérica 2026 con la victoria del equipo anfitrión o uno de los anfitriones, México, sobre su diferencial de Sudáfrica. La selección dirigida por el Vasco Aguirre terminó ganándole con una contundencia muy pero muy marcada, no solamente en el marcador, sino que también en el terreno de juego, porque México prácticamente durante 90 minutos no tuvo rival alguno, supo ganarle con mucha comodidad y tranquilidad al equipo africano y lo hizo con los goles justamente de Julián Quiñones y de su goleador Raúl Jiménez. De todo eso y mucho más vamos a hablar en este pequeño análisis que nos ha dejado el estreno del Mundial 2026. Como no podía faltar, tenemos que empezar principalmente con lo que fue la ceremonia de apertura del Mundial. Recordemos que para esta edición se dispondrán de 3 inauguraciones, ya que son 3 países los anfitriones. Hoy tuvimos la de México y el día de mañana viernes habrán otras 2. Primero en el Canadá-Bosnia y por la noche en el partido entre Estados Unidos y Paraguay habrá una nueva jornada de inauguración donde habrán diferentes artistas invitados. En cuanto a lo que corresponde la inauguración en el Estadio Azteca, no podemos dejar de mencionar lo que fue la participación de grandes artistas como Danny Ocean, Maná, J Balvin, Shakira, entre otros, ¿no? Por lo cual la ceremonia creo que termina cumpliendo con las expectativas de muchos, pero un poco diferente a lo que nos teníamos acostumbrados, ya que mayormente en lo que son las inauguraciones de los mundiales no hay más de 1 o 2 artistas que interpreten alguna de las canciones oficiales del mundial. Para este caso decidieron innovar en la FIFA, decidieron hacer algo diferente, tomando en cuenta que es como una especie de nuevo mundial donde tendremos muchos más países, donde habrán muchos más partidos y en donde claramente las sedes son muchas más. Por lo cual creo que la presentación termina cumpliendo las expectativas. Tal vez no es de las más memorables o recordadas que tendremos a lo largo de toda la historia de los mundiales, pero sin ningún tipo de dudas fue una ceremonia muy pero muy interesante. Pasando ya a hablar sobre lo que fue el partido, pasando a hablar sobre lo que fue el México contra Sudáfrica, no tengo dudas de que esta debe haber sido una de las mejores actuaciones de México en los mundiales, al menos frente a algún país rival en cuanto a lo que son las fases de grupos que se significan, ¿no? Muchos hemos mencionado que a México le cuesta bastante en partidos donde termina siendo el favorito, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Rusia 2018 con la poca responsabilidad de tener que ganarle a Alemania y lo termina haciendo, pero luego en otros escenarios termina perdiendo partidos que terminan siendo un poco insólitos, ¿no? Como lo fue en la edición pasada, el partido que termina sufriendo contra Polonia, los partidos que sufre contra Argentina y muchos más. Por lo cual a México siempre le ha quedado ese saldo pendiente de ser una selección que consolide lo que uno espera de ellos, ¿no? México muchas veces se cree que es una selección grande en el continente, por no decir la más grande de CONCACAF, y piensa que a veces está a la altura del nivel de muchas selecciones sudamericanas, lo cual yo discrepo, pero creo que México tiene una generación en cuanto a nombres no tan llamativa como antes. Hoy por hoy no vemos un Rafa Márquez, un Giovanni Dos Santos, un Chicharito Hernández, un Oribe Peralta, el Memo Ochoa prácticamente ya es suplente en esta selección, con el respondiente, ¿no? Con el paso del tiempo, ya no hay un Chucky Lozano, un Layún, un Héctor Herrera, pero es una selección que al menos personalmente a mí, hay que también mencionar el nivel del rival al cual se ha enfrentado, pero personalmente a mí me ha gustado mucho el nivel de este México. Creo que México en los mundiales no tengo un recuerdo de una gran selección, pero en cuanto a lo que hoy he visto frente a su afición, ha sido un fútbol muy interesante, de tener la presión alta, por momentos retroceder un poco de más, cuando Sudáfrica trataba de hacer un poco más de presión alta, pero al fin y al cabo México jugó a lo que quería su entrenador y al ritmo, diría yo, de el futbolista Eric Lira. Este volante de contención que va a terminar siendo clave en el primer gol de México, pero también al ritmo de Julián Quiñones, un colombiano que fue a probar suerte en el fútbol mexicano, jugó en el Lobos BUAP, conocido por algunos
jugadores nacionales de acá en Perú, como lo es Luis Advíncula, Pedro Aquino, Alejandro Duarte, entre otros, y que hoy por hoy brilla en el fútbol de Arabia, ¿no? En el Al Qadsiya, que justamente coincide que fue un club donde jugó André Carrillo en su momento, allá por el fútbol del Medio Oriente. Hoy Julián Quiñones termina siendo un futbolista clave, pero principalmente quiero hablar sobre Eric Lira. Un Eric Lira que como volante de contención fue un futbolista que quitó muchos balones, que estuvo atento para recuperar las pelotas en zonas donde eran comprometedoras para la selección sudafricana y que al fin y al cabo terminó siendo el artífice para el primer gol de México. Porque en el minuto 19, cuando México estaba tratando de hacer la presión alta sobre el equipo sudafricano, una salida en falsa por parte del defensor Cifefelo Citolé termina siendo interceptada por este mismo volante mexicano que mencionábamos, porque al fin y al cabo, con esta recuperación de balón, Julián Quiñones queda solo frente a la portería de Sudáfrica y anotando así el primer gol del Mundial y el primer gol de México, claro está, en la competencia internacional de este año. Por lo cual, en lo que corresponde a la selección mexicana, me parece que era un gol que impulsaba a pensar que el marcador podría ser mayor, que el marcador podría ser de 2 a 3 goles para arriba, pero la poca eficacia y las buenas actuaciones del arquero sudafricano tuvieron que mantener el resultado en espera. Ya para el segundo tiempo, una jugada que ponen a la espalda de Brian Gutiérrez, otro futbolista muy destacado en cuanto a la selección mexicana corresponde en ataque, termina quedando mano a mano contra el arquero de Sudáfrica, pero antes de eso, nuevamente el defensor que cometió el blooper en el primer gol de México termina cometiendo una infracción, por lo cual al ser el último hombre se va expulsado y con lo cual México sacaba una ventaja interesante que sabría aprovechar minutos más tarde. Un balón de Julián Quiñones abriendo la cancha para Roberto Alvarado, que termina tirando un centro a la cabeza de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, que pasó por muchas cosas fuertes en los últimos años, en los últimos meses también. Podríamos mencionar lo que fue esa dura lesión que tuvo en el Wolverhampton en su momento, cuando termina teniendo que usar un protector craneal por lo que fue un cruce contra David Luiz, si no me equivoco, en el año 2020. Y también mencionar lo que fue lamentablemente la partida de su padre hace unos 3 meses. Por lo cual un gol en un mundial con México en su propio país no puede ser más especial para el ex delantero de los Wolverhampton. Por lo cual México sacaba una ventaja de 2 a 0 interesante, donde yo considero que al fin y al cabo el partido estaba para 2 o 3 goles más, pero México no va a saber cómo extender más esta ventaja. De hecho, en Sudáfrica termina habiendo otro expulsado por un golpe sobre Alvarado y por el cual justamente México tenía las posibilidades de extender el marcador, pero esto no iba a suceder. Al fin y al cabo México saca una ventaja de 2 goles en cuanto a lo que corresponde la diferencia de gol a su favor, tomando en cuenta que es un grupo muy parejo. Dentro de unas horas va a jugar Corea del Sur contra la selección de República Checa, Heung-min Son contra Patrick Schick, 2 jugadores muy interesantes y talentosos en cuanto a lo que sus selecciones corresponde, por lo cual México, creo yo que como local al menos tiene el favoritismo de que puede llegar mucho, pero mucho más lejos en esta competencia y principalmente en su grupo. Por lo visto, por lo que he visto hoy día de México, considero que va a ser la primera de su grupo. Hace poco hice el pronóstico mencionando que por ahí podría serlo Corea del Sur, pero con el nivel que he visto hoy día de México y en cuanto a lo que es la propuesta, también considerando lo que ha sido el rival, creo que México tiene muchas, pero muchas armas para hacer una selección que saque justamente el boleto para pasar como primera de grupo. Ayer la clasifiqué como segunda en mi pronóstico, pero me la podría jugar por ahí a que pueda por ahí cambiar las posiciones entre México y Corea. Creo que Corea también es una de las selecciones que hay que estar muy de reojo ahí en lo que va a ser su participación en esta fase de grupos, pero con este resultado creo que México saca una ventaja interesante. Lo que sí, hay unos cuantos puntos que me gustaría mencionar, son la lamentable expulsión de César Montes sobre el final del partido, una expulsión que para mí no termina siendo correspondiente. Creo yo que al fin y al cabo la jugada pedía una tarjeta amarilla, no tanto para el último hombre, que es lo que termina
cobrando el árbitro brasileño Wilton Sampaio, pero que al fin y al cabo termina no afectando mucho a México en lo que era el resultado, ya que fue la expulsión sobre los últimos minutos del partido. Otro punto que no me gusta mucho de México es el arquero Raúl Rangel. Un Rangel que no le patearon prácticamente a la portería, pero las únicas 2 veces que tuvo que intervenir fue con serias dudas. Fue con serias dudas que yo considero que tiene que trabajarlo durante la semana, porque durante los próximos partidos, no hablo solo de la fase de grupos, sino en los 16avos o posiblemente en octavos de final, eso le puede salir caro. Hoy contra Sudáfrica salió bien parado, pero creo yo que tiene que analizar mucho eso el arquero mexicano de cara a los próximos partidos. Y otros 2 puntos para ir cerrando, quiero mencionar mucho el debut en mundiales de Gilberto Mora con 17 añitos, el delantero del Tijuana de México. Termina siendo un futbolista muy pero muy talentoso, no solamente por lo que se decía de él, sino porque hay que tener ahí el valor para debutar en una Copa del Mundo con 17 años. No tuvo el partido brillante, soñado, que uno diría, pero al fin y al cabo creo que tiene muchas cosas para destacarle. Y otro delantero que hay que tener ahí de reojo para los próximos partidos es Armando González, la hormiga, como le conocen en Chivas de Guadalajara. Un delantero de 23 años que prácticamente acaba de cumplirlos a fines de abril, y que es un delantero muy alto, con un parecido en cuanto a lo que era el nivel de Oribe Peralta, diría yo en su momento. Pero son nombres un poco de peso, ¿no? Oribe Peralta, Chicharito, hoy día no pudo entrar, creo yo, Santi Jiménez, pero al fin y al cabo hablamos de una México que cuenta con mucho talento joven, que va a tratar de explotarlo en este Mundial de Norteamérica 2026, y donde creo yo que la selección mexicana tiene cosas muy interesantes para darnos en los próximos partidos. Eso ha sido mi pronóstico, eso ha sido mi análisis del día de hoy. Creo que México hace las cosas muy, pero muy bien frente a Sudáfrica. Creo que Sudáfrica va a terminar siendo una selección que va a sufrir mucho en cuanto a lo que sea esta fase de grupos al menos, porque con 2 hombres menos ya en tu equipo para los próximos 2 partidos va a ser algo muy fuerte. Y unos datos interesantes que descubrí en lo que estaba realizando la previa de este video es que es la primera vez en 7 partidos que México juega un partido de debut de Copa del Mundo y termina ganándolo. Las anteriores ocasiones México nunca pudo ganar un partido de estreno. Hoy con su gente lo pudo hacer. Y por su parte Sudáfrica, que justamente en la Copa del Mundo del 2010 le había sacado un empate a México, en esta ocasión iguala el récord de Camerún en 1990 de tener 2 futbolistas expulsados en un partido de estreno del Mundial de la FIFA, como lo hemos mencionado hace poco. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen muchos más videos así de lo que vamos a estar grabando en este periodo del Mundial que tanto habíamos esperado. Conmigo será hasta un próximo video y adiós.